Conocemos con otros. Mi nombre es yo soy el doctor Hugo Ramos Borda, yo soy médico geriatra, trabajo en el Hospital de Salud de Naguara, soy egresado de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, soy docente igual que en la Universidad Católica Santa María, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ya varios años, ¿no? 2015 creo. Y bueno, yo he trabajado así, de verdad que en San Juan Bautista, en varias universidades de Lima, en varios hospitales, en varias clínicas de Lima, y bueno, por una invitación de su tutor, el doctor Carlos Huanqui, estamos enseñando este semestre con ustedes, ya por primera vez, así que muchos de los ejemplos y cosas que yo les cuento van a ser de mis últimos 15 años viviendo en Lima, de mis pacientes, de mis internos, de mis residentes. Yo soy arequipeño, igual que ustedes, bueno, igual que la mayoría, pero sí pues he estado varios años fuera de la tierra. El primer dato, miren, no tienen que estudiar para el examen de mañana mi clase. Si están hoy día presentes, la van a retomar, no se preocupen. Solamente tienen que estar presentes, estudien endocrino, cáncer de tiroides, todo lo demás, ¿ya? Es cuestión que estén presentes, nada más. Ya le entregué mis preguntas a su coordinador, ya desde el domingo que me las pidió, no son nada del otro mundo. Si han estado presentes, no tienen ninguna dificultad responderlas, porque espero que aguanten hasta mañana el conocimiento. Estos pacientes, es un paciente que vemos cualquier día. Esto me vino a recuerdo de un paciente que vi en Lima en marzo, en la práctica privada, ¿ya? Y sí era un problema, porque el señor, lo que dice acá, ¿no? Las enfermedades que les hay, ¿de acuerdo? Tenía todos esos problemas. Y solamente me vino porque decía que sentía vértigo subjetivo. Él decía mareos. Mareos no es un término médico, es un término coloquial, ¿ya? Lo correcto es expresarlo que él tenía un vértigo subjetivo. Y cuando me contó todo lo que tomaba, yo miré un rato al techo y dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque de verdad era un problema. Él estaba tranquilo, o sea, él vino acompañado, ¿ya? A esos detalles, venía acompañado, casado, tomaba todo lo que estás leyendo allí y quería que yo le cure el vértigo. En eso va. Entonces, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema? ¿Están menos de la mitad de los que son? Todos están estudiando. ¿Qué le importa? Que me pasen las diapositivas, mándame el archivo. Bueno, ya no importa, sí sucede. En cambio, el primer día supongo que sí ya estaban todos. Sí, sí sucede. Bueno. No, yo era igual de estudiante, así que tampoco me escandalizo. ¿Qué hacemos? Ideas, doctor. ¿Tu nombre? José. José, ¿qué hacemos? A ver, es mayor, ¿no es cierto? Ya más o menos mayorcito, pero es funcional, ¿eh? Es CATSA por si acaso. Es independiente para eso. Tú ya sabes que es CATS, ¿no es cierto? Está como mi grupo que yo digo, doctor, ¿qué es CATS? ¿Con qué se escribe? Me dice, es con C, con S. Ya. Me he hecho renegar, ¿cómo no sé qué es CATS? Es independiente funcional, ¿ya? Y bueno, como dice, es obrero, jubilado, raza negra, solo tiene mareos, ¿no? Vértigo, ¿no? Entonces, estoy caminando y de repente cuando me levanto, da vueltas, ¿no? Levanto la cama, me mareo. Estoy caminando y ya se ha caído, ¿no? Y se ha caído 3 veces. Pero se sigue cayendo, ¿va? Los medicamentos hay que revisar. Y eso toma. O sea, la pregunta que les hago yo a ustedes es, ¿qué hacemos para evitar que se siga cayendo? Nuestra clase se llama terapéutica en el adulto mayor. Entonces vamos a hablar de, o sea, algo tenemos que hacer para intentar ayudarle, porque lo que quiere el paciente es que tú le ayudes a que no se caiga. Imagínate que fuera tu papá, ¿no? Quieres que no se caiga, ¿no? Papá, mi papá se ha caído 3 veces, o sea, o solucioname este problema, ¿no? Porque mañana se va a fracturar la cadera y ya cambia todo, ¿no es cierto? Desprescripción. ¿Qué hacemos con eso? Tal vez hay un síndrome de polifarmacia. Ya. A priori, ¿qué diagnóstico tiene con esa cantidad de medicamentos? Polifarmacia, ¿ya? Como comentaba hoy día con mi grupo, les dije que eso es arbitrariamente más de 5, ¿ya?
Hay libros que te dicen 6, 7, etc. Olvídate ese número, pero la mayoría hay un consenso de que es 5 o más, ¿ya? Puede variar. Bueno, no es importante el número, eso no te voy a preguntar en el examen, pero tiene polifarmacia. Eso más o menos queda claro. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo le ayudamos? Desprescripción, dice la doctora. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina. Desprescripción, justamente hoy día hemos estado haciendo algo de eso con un paciente, ¿no? O sea, a veces la carga del hospital es difícil, pero intentamos explicarles más o menos lo que hacemos o por qué tomamos las decisiones. Joan, ¿qué le quitas primerito viendo todo eso? El tramadol. Dice que le duele un poco la... ¿Por qué le quitarías el tramadol? Puede causar hipotensión. ¿Ya? ¿Qué más? Causa mareo, causa vértigo. Claro, doctor, el problema es el tramadol, porque el tramadol genera vértigo. Entonces, si sacamos el tramadol, podemos solucionar este problema. Y podría reemplazarlo por otra cosa, como hicimos hoy día, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que le di un AINE, le dimos medicación tópica y algo? Un paciente venía algo parecido. No tan parecido, pero hicimos algo similar. ¿Otra idea? Edwin. Sacamos el clonazepam. Toma mucho clonazepam. ¿Y el clonazepam qué problema le puede generar? Adicción, ¿ya? ¿Qué más? Somnolencia. Y si está de sueño, así como tú, te caes, ¿no? Ya, eso puede ser, ¿no? Pues es una idea, ¿no? Doctor, hay que retirar el tramadol. ¿Ideas? ¿Por qué? Porque el dimetilato también causa somnolencia. Causa somnolencia. ¿Y la metoclopramida? Es que es un fármaco de acción central, sí. No te causa tantas, eso es verdad, ¿ya? Eso es verdad, pero dentro de los efectos adversos de la metoclopramida también está vértigo. Así que, o sea, sí no le causa mucha somnolencia, ya tienes razón. ¿Cómo te llamas? Enrique. Sí no le causa mucha somnolencia, pero sí está en tus efectos adversos vértigo. Así que tan rentable la situación no es tanto. O sea, le han dado, como tiene vértigo, como, o sea, ha ido antes a ver a otro médico y le ha dicho que tomo, ¿no? Y le ha dicho, toma dimedrinato cada 12 horas para que no tengas, pues, vértigo, ¿no? Eso ha sido una lógica que quizás tú en tu cerumen, ¿no? En tu práctica vas a hacer el próximo mes, próximo año, el próximo semestre, ¿no? En atención primaria, ¿de acuerdo? Entonces de repente viene contigo y tú le recetas. Tome dimedrinato para que ya no se caiga y con eso solucioné mi problema. Salvamos al paciente. ¿Qué hacemos? Doctora. Habla. Doctor, ¿Cómo se llama, doctor? Ángelo, pero Ángelo. ¿en qué momento también? Habría que ver en qué momento producen las caídas. Porque, o sea, Acá dice algo, mira. Se le incrementa al cambiar de posición, ¿no? Ahí se le aumenta un poco más. ¿Eso qué te sugiere? Ortostatismo. Justo hoy día las doctoras han estado ahí tomando la presión, un ortostatismo que hubo en el consultorio. No, pero al final no tendría, ¿no? Diferencial. Doctor, entonces podemos quitar también la gabapentina. Podremos quitarle la gabapentina. ¿Por qué? Porque la gabapentina, ¿qué problema tiene? También produce mareos. Produce mareo, vértigo, se ¿cierto? recomienda todavía que personas mayores, cuando la toman, esté sentado, al menos. Cosa que si sacamos la gabapentina, ya no va a tener más vértigo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Tú crees? Pero también el problema de la neuralgia. Podría ser también el hecho de que, o sea, eso que está aquí. ¿Cómo se llama, doctora? ¿Cuál es su nombre? Claro. Caro. Y la presión está bastante baja, 90-60. Ya se fijó la doctora. Ya se fijó la doctora en que está un poco hipotenso, ¿no? Ajá. Y eso podría ser porque está recibiendo tratamiento para hipertensión y angina, está recibiendo captopril, atenolol, hidroperoxida. Tal vez retirar alguno de esos medicamentos. ¿Por qué? ¿Qué problema hay con esos tres fármacos? Como que hay sinergismo de esos medicamentos, todos llevan una hipotensión. Hipotensión. Entonces el problema no es tanto los medicamentos, el problema es la hipotensión. Como está hipotenso, se marea y se cae, ¿no es cierto? Por eso tiene vértigo y se está cayendo. Hay que retirar el captopril o retiremos el atenolol para que suba la presión y ya no se caiga. ¿Será la solución? ¿Ideas? De repente cambiar. Ya sabes, ya. Tienes que decirme Sí, tu nombre primero. Andrea. Andrea. De repente que cambiar a la glibenclamida. La glibenclamida es el problema. ¿Por qué? Porque puede causar hipoglucemia. La glibenclamida es muy fuerte, causa hipoglicemia. Y al ser adulto mayor ya también
Claro, un DPP-4, ¿no? Podemos darle de repente viragliptina, empaglifosina. Tú vas a dar examen de eso mañana, ¿no? Sabrás lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, esa puede ser una... Y con eso ya no se va a caer. ¿Tú crees? Porque la causa del vértigo, del mareo, es la hipoglicemia. Porque ese fármaco causa bastante hipoglicemia y por eso se está cayendo. Es multifactorial. Esto no es un invento, de verdad me pasó. Yo miraba al paciente y decía, miércoles, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Ya, ¿algo más? Sigue teniendo ideas, ¿eh? Pregunten, porque si no le va a tocar a mi grupo que está ahorita conmigo. Ellos son un poco calladitos, no les gusta intervenir. Doctor, más que también cambiar el medicamento, ¿puede ser reducir la dosis? Podríamos reducir la dosis. ¿De qué? El clonazepam. Del clonazepam. 2 miligramos, yo con 2 miligramos cada. Claro, te bajamos el clonazepam, de repente ya no se cae, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué la tiacida? ¿Quién dijo tiacida? Ya. ¿Cómo se llama, doctor? Caterine. Caterina. ¿Por qué la tiacida? Porque es un diurético y además, o sea, sí es parte del tratamiento de la hipertensión, pero creo que ya estamos como que mucho fármaco con el captopril, ya está haciendo como sinergismos entre los dos, están hipotensando al paciente, está con 90%. ¿Por qué la tiacida? ¿Cuál? No. Bota potasio. Su efecto adverso es vértigo, hipotensión ortostatismo. Es de todos los hipertensivos el que más ortostatismo da. ¿Ya? Claro que habría que comprobar si tiene o no ortostatismo. Pero es que esa sí es una opción un poco más clara de lo que dijo la doctora. ¿Por qué? Porque existe reemplazo, ¿no es cierto? No, nadie me obliga a darle hidroclorotiazida. Puedo cambiarle a otro antihipertensivo o subir la dosis de alguno de los otros, ¿no? Si es que deja de controlar la presión, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, eso sí es algo que hice. Le suspendí las tiazidas, ¿ya? Porque, mira, con un paciente, esto es... ya te dije que solamente tienes que estar presente hoy día. Ya, olvídate de copiar, o sea, bueno, vas a responder a mis 2 preguntas mañana, no te preocupes. Pero, date cuenta que esto es para la vida diaria. Es que la hipertensión afecta a ¿cuánto por ciento de la población del mundo? No, 27% según Tornasol 2, que es un poco antiguo, tiene como 15 años. ¿Ya? 27 es un montón. Población general. Yo no te he dicho adultos mayores, ¿ah? Ojo, ¿ah? Población general. O sea que si te sales a la geriatría es un montón más. Los que hemos tratado conmigo, ¿han visto hipertensos o no? Doctor, todos. ¿Sí? Todos. Bueno, era raro para mí el que no tenía hipertensión, ¿sí o no? Era raro. Ustedes que también han tratado con el doctor Areli, ¿no? Con el doctor Urdal también, ¿sí o no? ¿Lo que más han visto? Ya. Entonces, no te olvides ese mensaje. La hidroclorotiazida te genera, como dijo su compañero, también desequilibrios hidroelectrolíticos, pero también te da bastante vértigo. Cuando tú me has visto, cuando estamos haciendo consulta, apurados, siempre le pregunto, no se ha mareado, no se está cayendo, o sea, siempre estoy escribiendo apurado porque, o sea, veo el fármaco y le pregunto los efectos adversos más comunes. No tiene dolor de cabeza, bueno, no le pregunto si tiene hipopotasemia, ¿no? Pero le pregunto, veo si tiene por ahí algún problema más renal o algo que pueda contribuir a ese problema. Toma furosemida de repente, ahí si metes, digamos, si hubiera tenido furosemida más esto, esa es una mala combinación, porque los dos te van a generar hipocalemia y ese ya va a ser un problema. Va a estar con parestesia, con problemas musculares por el hipocalemia. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer? Algo está mal, algo está bien, ¿qué le cambiarías? Ya hemos concluido de repente. O sea, el problema es que cualquier cosa que retires acá está por una razón, ¿no es cierto? Si tú le sacas el tramadol, no, está bien, como dijo su compañero, no suelte sacarlo porque eso va a generar problemas. El problema es que va a tener dolor, ¿no? Tienes que reemplazarlo con algo para el dolor. Por si acaso te voy contando que los opioides no son muy buenos para dolor crónico, ¿ya? Para dolor crónico se puede manejar inestópicos al inicio, después ya no sirven. O sea, tú tienes tu artrosis, tienes tu hombro. Un mes te frotas con diclofenaco, chévere, vas a poder fármaco más que todo. Pero después ya no.
me echo y ya no me calma. Eso pasa con dolor crónico. Te haces tolerante a los AINES más o menos 30 días. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Puedes pasar un AINE crónico o puedes pasar a terapia física. Con eso se maneja el dolor. Usualmente en Lima lo mandamos a rehabilitación. Depende del tipo de dolor. Cuando es acá arriba, por ejemplo, yo conocía a una rehabilitadora que era muy buena haciendo acupuntura, hacía bloqueos neuromusculares y eso le ayudaba. Eso les ayudaba a muchos pacientes. ¿Ya? O sea que esto se puede reemplazar por terapia física, ¿no? Y de repente cambiarlo por un tiempo a AINES tópicos. Es una opción, o capsaicina que no hay en el Perú. ¿Qué más podemos hacer? ¿Algo está bien? ¿Todo esto está bien? ¿Cuándo ha sido el último control del paciente? ¿De? Es el último control del paciente. El último control de ese señor, era la primera vez que yo lo veía, era en la práctica privada, no tenía muchos controles de salud cercanos, la verdad. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Laboratorio te refieres? Ah, ¿quién le inició todas estas cosas? Pues está ahí, a ver, mirando esto, ha ido al cardiólogo, sin dudarlo, ha ido al neurólogo también, ha ido al endocrino, ha ido al reumato, ¿no? Y de repente al urólogo también, ¿no es cierto? Eso pasa, esa es mi vida. Vienen pacientes trayendo un folder así. Doctor, este soy yo, me dice, ¿no? Le voy a comentar. El otro día, y así comienza. Yo que tengo unos cuantos minutos para verlo. Es un problema. Pero igual, o sea, hay que intentar ayudarlos. Esa es la geriatría, doctores. Es el director de orquesta para que no pasen estas cosas. Porque todo, o sea, vienen hacia mí y yo le digo, vamos a hacer esto, hay que tener un uso racional de los fármacos. Hay cosas que da el especialista y que los retiramos, ¿no? Hemos visto eso con los doctores, hemos comentado ese tema con varios de ustedes que están presentes, han tenido prácticas conmigo. A eso nos dedicamos, si han rotado en geriatría, nos dedicamos a ver qué hay, y esto sí, esto no, esto sí, esto no, preguntar efectos adversos comunes, ver en qué le podemos ayudar, porque de verdad era un problema. Te cuento que lo volví a ver una segunda vez, y ya no tenía mucho problema. ¿Sí? Lo vi 2 veces. Mejoró bastante. Ya se quejaba de otra cosa. Se quejaba ya de que le dolía el hombro o algo así. Pero ya no era su principal molestia el tener vértigo. Hicimos varios cambios. Como dijo la doctora también hace un momento, esa glibenclamida no está bien, ¿no? Dijimos hace un rato que probablemente salga la hidroclorotiazida, o lo subimos otra dosis, o lo modificamos porque ese fármaco, hay opciones. Obviamente, como antidiabético también hay que tiene que salir esa glibenclamida y reemplazarlo por otro fármaco. Con riesgo-beneficio, porque el problema es que si estamos en una institución pública, yo he trabajado en el MINSA toda mi vida hasta hace unos meses que estoy en salud, pero igualito, el mismo problema. No hay más que metformina, glibenclamida e insulina. En eso andamos, ¿eh? No sé si a veces en el INEM hay algunas otras drogas. Recuerdo que en el INEM había sitagliptina y también tenían glimepiride, ¿ya? Pero es que solo es el INEM. Lo que pasa es que el INEM es como una isla en el MINSA. Maneja su propio, o sea, el MINSA le compra cosas a los demás, al INEM no. El INEM se lo compra él solo. Funciona como una unidad autónoma, como un bracito así alejado. Solo el INEM. Así que ellos se compran lo que les da la gana, lo que les gusta. Funciona medio raro. Pero bueno, el MINSA no hay más que esto. Y si le quitamos la glibenclamida, el problema va a ser ¿cuál? Money. Porque, perfecto, o sea, estoy de acuerdo con la doctora. Doctor, le daremos un DPP4, puede tomar liragliptina, sitagliptina, el que te guste, o empalifosina, pero el problema es que va a tener que pagarlo. Y tienes que preguntar cuánto gana, quién la apoya. Valoración genética integral, ¿no es cierto? Eso ya han visto ustedes, ¿sí? No es tan simple. Yo hoy día con Joan, con Oscar, estamos viendo un paciente que tomaba, ¿cuánto le costaba que tomaba nimodipino, ¿no? ¿Cuánto dijo que le costaba? 20 soles de tableta. Y eran 3 al día. 3 al día. Forever and ever. Porque no es por una semana. No es para siempre. O sea, tú dices,
Doctor, pero es mi mamá, pues es mi papá, ¿no? Mi papá lo compro. ¿Así? ¿Para siempre? No es tan caro la diabetina, por supuesto, pero tienes que entender que no es tan fácil, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se podría hacer? A ver, ya, hemos quedado en sacar la hidrocloro, sacar la glibenclamida, reemplazar el tramadol. El doctor también dijo cambiar la gabapentina, ¿no? ¿Por qué? Los adversos que tiene. Ya, pero ¿qué hacemos con su neuralgia? ¿La pregabalina tiene menos efectos adversos que la gabapentina? Yes, it is. Correcto, correcto. Puede ser una opción. Otra vez el problema es money, porque cuesta. Tú no llegaste a ver hoy día una paciente, no llegaron. Había una señora que tomaba pregabalina, ¿no? ¿O sí la viste? No recuerdo. Sí la vieron. Y te contó que era un problema para ella porque justo había subido de precio, ¿no? Sí, a veces es un problema, ¿no? Y ella lo hacía eso por, ¿cuánto le costaba? 90 soles la cajita de 10, o sea, 9 soles al día. Y si, ¿cuánto toma de gabapentina? Cada 12, o sea, bastante queda igual pregabalina cada 18 al día. ¿Sí? 90, 9 soles cada día, y son 2 tabletas al día. Son 18 soles al día. Por 30, también eso va a ser largo plazo. O sea, es que es bonito sumarle todo en condiciones ideales, ¿no? En el mundo ideal, así como en los estudios. Pero en la práctica, en la práctica real de la medicina, es más complicado. Pero podría ser, digamos, una opción. Cambiarle gabapentina a pregabalina. Podría ser. ¿Qué más se puede hacer? Bajarle la dosis del clonazepam y probar cómo le va con, digamos, 1 miligramo en la noche. Sí, porque suspenderle probablemente le cause abstinencia y delirio, ¿no es cierto? Quizás sí. ¿Algo más? Es que no sabes ni qué cosa es la oxibutinina, ¿no? ¿Qué tipo farmacológico está? Tú me has respondido preguntas bien trancas, ¿sabes? Que te he dicho que en el residente no me la respondes. No te agradezco. ¿Qué es raíz? Claro, es cierto, ¿no? Sentido común nada más. Doctor, pero si ya no le podríamos suspender el dimelinato y al sacar la glibenclamida, al cambiar la hidrocloro, ¿ya para qué toma pues? Sí, podría ser. Tiene bastante sentido. ¿Ah? No. Eso estaba por ahí indicado por vértigo, recién, ese es reciente. Porque está cayéndose hace un mes. Ese es reciente. Otras dudas, ideas. Mañana es examen. ¿Les he explicado a ustedes? De tu grupo, me acuerdo que creo que sí les comenté. ¿Qué hace el captopril ahí? ¿Qué problemas podrías tener? Aparte de la cruz. Creo que con ustedes no comentaba ese tema. Sí, pero yo también pensé que ¿Ah? Da 2. ¿Algo más? ¿No les comenté a ustedes el 8º reporte de IECAS? Sí, creo que sí hemos hablado. No estoy olvidando. ¿Y qué problema habría con el captopril? Nada. Es complicado. El primer detalle, como siempre les digo a los muchachos, es que dense cuenta que esto solamente necesita saber muchas cosas. La mayoría de mis amigos de otros países, la geriatría en otros países, casi Perú es una isla, ¿ya? Son internistas y la geriatría es una subespecialidad de la medicina interna. Es decir, primero hay que ser internista y haces 2 años encima de geriatría. Todos mis amigos argentinos, colombianos, mexicanos, ponen ahí en su, ¿no? Cuando hacen su publicación médico, internista, geriatra. Que han hecho. Bueno, es que, bueno, en Cayetano hacemos 4 años. ¿Ya? Y mis 2 primeros años de la especialidad, de todas, endocrino, dermo, hacemos medicina interna. Y ahí nos dedicamos los últimos 2 años a hacer nuestras propias especialidades. Así que casi todos salen sabiendo más o menos una base de medicina interna. Por eso somos usualmente un poquito más buscados en el mercado laboral. Así que encontrar trabajo, realmente. Pero bueno, regresando al tema.
¿Qué hacemos? No te acuerdas. ¿Alguien tiene una idea de qué hace ahí el captopril? ¿O qué problema más podría ser? Se junta Si tuviera enfermedad renal crónica no iría, ¿no? Pero no es tanto el problema, ¿no? Con diabetes. Con diabetes, ¿quién hace problema? Con diabetes no iría ¿cuál? No es el captopril, es la hidrocloro. ¿Qué problema te da la hidrocloro? ¿Y qué más? Te sube un poco la glucosa. Te descompensa un poco la glucosa. También es otro problema con la hidrocloro. ¿Ya? Doctor, si es diabético hipertenso no debería tomar hidrocloro. No debería tomar. Más con vértigo, peor todavía. No tanto. Más bien le ayuda. Porque si es cardiópata, puede tener insuficiencia cardíaca o queriendo hacer una IC, tú le estás dando un vasodilatador, un beta blocker, perdón, ¿no? Que es un inotrópico positivo, y estás bloqueando el sistema de angiotensina de aldosterona. Sí le va a ayudar, ¿eh? No es que se choca, más bien son amigos. Doctora, ¿ideas? Los de atrás, vamos a preguntar a los de atrás, ¿no? Porque son los que nunca quieren hablar. ¿Y no han leído ustedes nunca el octavo reporte? Eso es un papiro, eso salió en 2014. Tú estabas en la secundaria todavía. Eras feliz. ¿Por qué? ¿Se han fijado ahí arriba que dice? Mira el dibujito. No, casado, no. ¿Qué tiene que estar casado, soltero? ¿Por qué? ¿Qué problema hay? No han leído el octavo reporte, qué vergüenza. El octavo reporte tiene 4 hojas, creo. Salió en 2014, es el JNC8, ¿nunca han visto? Yo cuando estudiaba medicina, que yo soy un dinosaurio, estudiaba con el 7º reporte. Ahí había, por ejemplo, bisoprolol para manejar hipertensión. En el octavo reporte salieron los beta blockers. Y allí te dices, es así como para dummies. ¿Es hipertenso? Sí. ¿Con diabetes? Sin diabetes. ¿Con enfermedad renal? Sin enfermedad renal. Ya, si no es así, su presión objetiva es tanto y debes dar 3 grupos de fármacos a un paciente cualquiera. IECA, ARA2, diurético tiacídico o calcium channel blockers. Eso es lo que dice. Y en el caso de IECA ARA2, hace un bracito más aparte y te dice si el paciente tuviera raza negra, o te dice non-black, te dicen non-black, ¿cuál no se puede usar? ¿Por qué? Hay que poner una horca, para meterlo ahí. Porque hay una resistencia genética de la raza negra a los IECAs. Eso pasa, ¿ya? Yo recuerdo que entraba a pasar visita, observación de emergencia, y viene el residente todo animoso, así como para hacer el show. Doctor, ¿sabe qué? Hay paciente del fondo, no está controlando la presión, está con 180 toda la noche. Entonces ahorita le vamos a pedir un EKG, doctor. Y tú estás rotando acá, sí, estoy acá toda la semana. ¿Tú pasó visita ayer? Sí, doctor. Mira, no sube, o sea, cuando sube la presión, tú dices que de repente estás en una ACV, ¿no? Su RP. Y lo miro al paciente, ¿no? Todo canosito, un señor negrito, ya, que venía callado. Entonces pasó visita ayer, sí lo mismo, ¿no? ¿Y por qué le estás dando enalapril? Para controlar la presión, ¿no? Las orejas, sí. Abre el octavo reporte. Mira, ¿qué dice de los IECAs? IECAs, si el paciente está indicado siempre y cuando el paciente sea non-black, o sea, no de raza negra. Si el paciente es de raza negra, tienen una resistencia genética a los IECAs. No se usa. Por eso es que no te baja la presión. Cámbiale eso, ponle los sartaniados, perdón, ¿de acuerdo? Te dice, o sea, esto debería salir también, ¿ya? Estos dos deberían salir. El isorbide, ¿para qué sirve? Es un... ¿qué? Es un vasodilatador, muy bien, doctora. Usualmente se utiliza
como terapia de rescate, darle en horario, no sé. El otro día también tuve un paciente ahí en el consultorio que tomaba Isorvir en horario, tomaba cada 12. Es que eso se toma, eso sí es para poner bajo la lengua, el captopril no, por si acaso, ¿ya? Esto quizás también está de más, ya nadie ha hablado porque como sabes hipertensión, pero del parque no sabes casi nada. Esto no también está mal, esto deberías darle 1 o subir dosis de levodopa. Y acá te falta el hiperideno, que tienes que recibir el hiperideno ¿para qué es un paciente el hiperideno? ¿Quién es el que anda? Oscar es el que anda haciendo eso todo el tiempo. Es el mismo club, deben ser amigos. Está teleando, así le decíamos en mi hospital. Teleando es cuando no sabes algo y comienzas a decir. No, el hiperideno sirve para evitar los efectos adversos de la levodopa, causa disinesias. De repente alguna vez, no creo, pero has visto, son movimientos anormales. Yo creo que veo pacientes con principio. Haciendo algunos adultos. Como toman antipsicóticos también, ¿ya? No pueden controlar, no pueden dejar de mover la columna. Es horrible. Para evitar algunas disinesias, cuando es por levodopa, sirve el hiperideno. Siempre tiene que ir de la mano, ¿ya? Esto dijimos que lo vamos a modificar. Esto también dijimos que podemos cambiarlo. Esto depende, esto habría que revisarlo, ¿no? Porque son fármacos que tienen anticolinérgicos acción central también, ¿ya? Sirve para la incontinencia, pero es varón, ¿no? Se podría consultar con el urólogo, bajar la dosis, pero la dosis incluso está un poco, no está bien, está en 5 cada dosis, esa es así la dosis, ¿ya? Es relativo, tiene que ser, o sea, tienes que tener una prueba funcional para comprobar si realmente esto es por una hipoactividad o sobreactividad del precursor, que podría tener cierto beneficio. Esto dijimos que vamos a bajar la dosis y esto dijimos que vamos a sacar. Más o menos por ahí va la idea, ¿ya? Ese es mi día a día. El detalle es que muchos tratamientos se instalan para efectos adversos de otro medicamento, ¿ya? Y es complicado, o sea, lo que pasa es que tú te vas a enfrentar a esto cuando hagas emergencia. Hay fármacos que son potencialmente inapropiados. Mira, un día, eso pasó hace años, antes de la pandemia, me acuerdo, cuando hacen mis internos en el hospital de Cayetano, puedes contar porque yo trabajo ahí, son muy estresados porque quizás el hospital tenga que acoger objetivamente a 1,5 millones de personas, ¿ya? Una Arequipa y media para un solo hospital chiquito, ¿ya? Es chiquito, como el regional será ese bueno. Es terrible, una cantidad brutal de gente. Entonces todo el mundo está apurado y ves un paciente, tú ya estás, como ya está así todo eléctrica, ¿qué tiene señor? Ya, hemograma de cajeta, ya, otro, señor, vamos a revisarlo. Están apurados y más o menos se arma como que una idea mental de que todo paciente debe tener su glucosa, es diabético, tu glucosa, tu examen de orina, tu hemograma, es cardiópata, hipertenso, su EKG, ¿no? Y ya lo vas haciendo rapidito, y tienes una idea. ¿Por qué ha venido? Por vértigo. Ya, señor, le vamos a pedir su glucosa, le vamos a pedir el sodio, no, ya está pidiendo el sodio. Y un día me acuerdo que me mira, eso podría ser todo el próximo año, y se quedó pues fría porque no sabía qué pedirle al paciente. Ya, te cuento, era una joven que tendría unos 32 años por ahí, ¿ya? Y venía porque no podía meter la lengua a la boca. Y ella que estaba aquí, le pido el café. ¿Pido el café? No, es diabética, no es glucosa, no es diabética. Es hipertensa, no, nada, no tiene nada, ni un antecedente. Hasta que soltó su lápiz. Doctor, ¿qué hago? Mire, le busco, no, por favor, ayúdenme. La joven viene porque no puede, eso es emergencia. Si tú no pudieras meter tu lengua en la boca, yo creo que irías a emergencia también, ¿no es cierto? Y ya, ahora miré, es que todo su esquema mental se le cayó así, así hecho triste. No sabía qué diablos hacer y tampoco, o sea, pero por ella botarla, ¿no? Váyase a otro lado y ve a otro paciente. Pero tampoco podía hacer eso. ¿Qué es eso? No es algo fácil, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Te acabo de decir el nombre.
Eso es una disinesia. Eso es una disinesia. De verdad es un caso así de la vida real. Pero yo le decía, mira, ella no tiene antecedentes, ¿ya? De nada. Esto es fármaco. Doctor, quería ver si hipertensa, no es diabética, me insistía. Pregúntale bien y pregúntale a su familiar que está viviendo con su hermana. Pregúntale qué toma, qué ha tomado. Esto es fármaco, le digo, es una disinesia, es un fármaco. Sin embargo, vamos a darle empezar a usar un antídoto, que podemos usar una benzodiazepina, podemos usar un relajante muscular, se le puede hidratar también, que es lo que hicimos, le hidratamos. Y al rato, ya me olvidé el caso, viene pues la interna y me dice, doctor, ya averigüé, su hermana es epiléptica, y ella y su hermana tomaba, no sé si tomaba Valproato, no recuerdo bien, uno de los dos, igual los dos causan disinesia. Y ella pensó que eso era para el dolor de cabeza y se tomó una pastilla del cuarto de su hermana. Ahora dime, le dije, sí, doctor, era fármaco, tenía usted razón, era medicamento. Ya ves, le digo, de acuerdo, porque o sea, a veces pasa eso y eso te va a pasar a ti, ¿no? O sea, porque tú estás haciendo la presión, la glucosa y no puedo meter la lengua a mi boca. ¿Ah? A ver si te lo empujo, ¿no? Eso pasa, ¿de acuerdo? Hay fármacos potencialmente inapropiados. O sea, nadie es mala gente, ¿no? Pero a veces recetas algo y te va mal, ¿no? Y tienes que asumir esa responsabilidad y estar atento. Cuando damos medicamentos, estamos potencialmente expuestos a eso. Por eso hacemos de prescripción, por eso es que cuando tengas un problema de estos pacientes, lo mandas a geriatría, ¿no? Cuando tengas un problema con polifarmacia y te das cuenta que algo, o sea, a veces hay algo que no entiendes bien, no estás seguro, como es el caso que acabamos de ver, pero sabes que necesita ayuda, ¿no? Y lo podemos mandar a que lo vea el geriatra para intentar equilibrar algunos problemas, ¿sí? Entonces estos problemas ocurren hace tiempo. Acá hay un Cochrane que tiene una actualización, hay un update del 2020 hay uno, pero un poco distinto. En este Cochrane hablan de estas herramientas. Son herramientas conocidas, ¿de acuerdo? Lo que más usamos son los criterios de Beers, ¿ya? Antiguos. Los criterios de Beers es una lista. O sea, te ponen neurológico y bla, una lista. Esto no se debe usar, esto no, esto no, esto no. Te dicen cardiovascular, esto no, esto no, esto no. Respiratorio y así. Esto no hay nada acá. Entonces eso, no es otra cosa. Simplemente te dice warning, ten cuidado, ten cuidado. Tramadol no se usa. Clonazepam no se usa. Glibenclamida no se usa. Casi todo lo que estaba en esa lista no se usa, ¿ya? Pero doctor, sí se usa, ¿no? En la práctica, claro. Los criterios de Beers son una sugerencia, una recomendación, una alerta, ¿ya? Así como tu mamá te dice, ten cuidado cuando salgas, hasta qué hora vas, ya, igualito. Es una alerta, te dice, ten cuidado, te puede pasar algo si sigues usando ese fármaco. Nada más, esa es la idea. Se intenta seguir. Stop Start, May es como una calculadora, iPad, ACO. Stop Start se refiere a, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero básicamente es una lista de fármacos que te dice, stop significa no des, ¿no? No des. No des benzodiazepina en un adulto mayor, no lo des. Ya no lo des, stop. Entonces, si lo ves, debería ser stop, ¿no? No le des glibenclamida a un adulto mayor, stop. Entonces, eso es lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Stop, eso no se debe dar. Mientras que también hay start. Start se refiere a, no te olvides que si, por ejemplo, me pasaba a mí, me acuerdo antes, cuando yo trabajaba en el hospital de Comas, había unos cardiólogos mayorcitos, ¿ya? Pues 60 años. Y no les incomodaba por alguna razón iniciar anticoagulación a las fibrilaciones. Yo me acuerdo que miraba, oye, este tiene FA, ¿no? Está tomando bisoprolol, pero no lo ha anticoagulado. No es que yo siempre anticoagule a todos, no tanto así, ¿ya? Pero, o sea, si un paciente está postrado, con demencia severa, sí no se anticoagula. Pero era un paciente CAT-SA. Mira, ¿por qué no lo anticoagula? ¿Con quién hemos visto? ¿Con ustedes? Un paciente CAT-SA que tomaba fibrilador que no estaba anticoagulado. No, yo lo vi sin ustedes, creo. Bueno, ya.
un paciente, no sé si lo he comentado como ustedes, creo, ¿no es cierto? Un paciente fibrilador sin anticoagulación. Así tenía, ¿no? Sí tenía, perdón, sí tenía. Ah, sí tenía. Lo que no tenía era betabloques. Ya. La idea es que un paciente no debe ser discriminado por su edad. O sea, lo que decía el cardiólogo era decir, mira, este paciente puede sangrar. Si yo le doy warfarina, que es lo que hay en el hospital, va a sangrar y cuando sangre se puede morir. Y cuando se muera me va a denunciar. ¿Para qué lo inicia? No la vamos a iniciar. Porque no, ya, pues ya tiene 80 y tantos años, ¿ya para qué? Y eso está mal, ¿sí? Porque eso se llama ageísmo, ¿ya? Edadismo. Lo estás discriminando por su edad. Toda persona, eso es un principio de la bioética, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Beneficencia. Eso es beneficencia. A toda persona debe recibir lo mejor para su enfermedad, ¿no? Debes ofrecérselo. No debes tomar tú esa decisión. En este caso, de lo que hacían los cardiólogos era discriminarlos por su edad. Y claro, o sea, los más jóvenes sí les daban anticoagulación, pero el mayor, para evitarse un posible problema, no lo hacían. Y eso está mal. Eso es parte de lo que dice el START. Dale, si necesita, dale. No le retires o no tomes tú la decisión por él, ¿ya? Entonces, sin embargo, hay malas noticias. Doctor, entonces con estas herramientas de dar fármacos, de hacer unas calculadoras, unas listas que nos usemos, con eso vamos nosotros seguramente, igual que la evaluación genética integral, mejoramos mortalidad, mejoramos hospitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Nada. Mortalidad, cero. Admisiones hospitalarias, no significativo. Cuando el Cochrane sometió todo eso a un metaanálisis, a un milkshake, mezcló todos los estudios, nada. Lo único que era, en este estudio del 2018, hay otro del 2020, otro Cochrane también del 2020, donde hablan pero hacen otro diseño, donde no mejora tanto las potenciales omisiones. Pero acá, en esta conclusión, según este diseño, sí les mejoró, porque el P no toca el 1, como ves, sí les mejoraba las omisiones. Y es que existen omisiones. Y a mí también a veces me pasa, ¿no es cierto? Ustedes, como hemos hecho prácticas, ¿te acuerdas que venía la técnica? Doctor, ¿se ha olvidado usted la levotiroxina de este paciente? A veces pasa, ¿no? Entonces, porque estamos conversando y viene una cosa y otra, a veces me distraen. Bueno, entonces, cuando tienes un programa de vigilancia farmacoterapéutica, pues eso se detecta y se soluciona, ¿ya? Entonces, a veces, a usar estas herramientas de prescripción, nos ayuda a mejorar omisiones, pero más que eso, nada. Hay unos BIRS del 2023 que salieron hace poco, recuerdo, esto es de agosto, marzo, creo. Este es Mark Beers, trabajaba con casas de reposo, con nursing homes, ¿ya? Y diseñó sus criterios, no eran para la población en general también. Lo que pasa es que cuando tú ves cualquier herramienta o instrumento, tienes que ver dónde se validó y con qué población, a ver si lo puedes usar. No todo lo que brilla es oro. Hicieron una lista de medicamentos con la idea de no darle ciertos fármacos a los adultos mayores de nursing homes, de casas de reposo, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que comentaban era que, pues, o sea, como es una lista, como te dije, solo son sugerencias, ¿no? Esto no sustituye el juicio clínico, porque acabamos de hacerlo, ¿no es cierto? Estábamos comentando de que, doctor, el clonazepam debemos mantenérselo, podemos bajar la dosis, pero no se suspendió, ¿no es cierto? No se suspendió, porque podías tener abstinencia, ¿sí? Entonces, pero según los criterios de Beers, es pecado, Satanás, que le des clonazepam a un paciente. Sin embargo, tu juicio clínico se subró encima de los criterios de Beers y le diste clonazepam a un paciente mayor. ¿Ves? No siempre todo lo que está en el papel funciona de ese modo. Puedes complementar tus criterios con Stop-Star para ver qué necesita el paciente. No se aplican cuidados paliativos, claro. Hay situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, yo no soy paliativista, o sea, lo veo porque a veces me pagan por hacerlo, porque necesito
casas de N pacientes y a veces son pues terminales. Y bueno, tampoco es que no sepa nada, sino que tengo amigas, así son mujeres todas, ¿no? Sí, que han hecho especialidad en paliativos, ¿ya? Ahora hay dos maestrías, hay una en Cayetano que se abierto el año pasado, y hay otra en San Marcos que comenzó en 2019, si no me equivoco. Y otros, por ejemplo, un par de mis alumnos les digo, ya son mis colegas, ¿no? Recuerdo que se han ido a España a hacer paliativos hace un año, y otra parejita se fueron a México a hacer también paliativos. O sea que ya hay un poco de paliativistas, un poco más paliativistas en el Perú. En cuidados paliativos es como para dar una clase, ¿ya? Los fármacos cambian un poco. Por ejemplo, eso de bajar la glucosa no me interesa en paliativos, porque se va a morir, pues. No sé con qué grupo conversamos, tenemos un paciente con cáncer de páncreas. No están, creo que no han venido varios, ¿no? Todos grupos completos, con los compañeros, no había un paciente con cáncer de páncreas. Bueno, es que yo les decía, ¿qué quieres? El otro día hubo una discusión de la Sociedad Peruana de Geriatría. Ya, presentó el Hospital Naval presentó un caso clínico. Y la primera pregunta alguien quiere hacer preguntas, y la primera pregunta que decía ahí, a ver, la doctora quiere hacer una pregunta. Doctora Aurelia Paz de Arequipa, haga usted su pregunta. Y comenzó así a meterle el cuchillo, como ya la cosa la doctora. ¿No? Y lo peor es que, o sea, yo ya no me metí más porque es que tenía razón. Le estaban dando aspirina, atorvastatina, había varios fármacos que son para largo plazo. El paciente se iba a morir en 3 meses. ¿Qué miércoles le das aspirina si se va a morir en 3 meses? ¿De qué te sirve? De nada. Más bien lo predispones a sangrado digestivo. ¿Para qué le das atorvastatina? Si no hay futuro, no hay mediano plazo. Nada. No tenía sentido. Ese era su comentario a la doctora. Y yo por interno nomás le escribí, oye Areli, te pasas, pero sí tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, pues, que esta residente tiene todavía, yo tengo varios amigas en la naval paliativista, le digo, sí, está la doctora Pérez, ¿no? Sí, y ya no le digo nada, como, te apuesto que ella no ha visto este caso, porque ese caso estaba mal. Es que así somos, pues, unos geriatras son medio fregados. Pero, o sea, lo que estamos conversando a veces, cuando entres al escenario de un paciente terminal, que probablemente por ahí pues vas a tenerlo en emergencia, cambia un poco lo que estamos hablando, ¿ya? No se aplica eso de prescripción, que es lo mejor, no siempre es así. Los criterios de Estovia te dije que son, Stardia te expliqué más o menos de qué trata, ¿no? Y bueno, hay un consenso. Bueno, sí se crearon. Storia es más reciente. En cambio, Beers es más antiguo, tiene más de 50 años. Se publicó en el Asian Aging, que es una de las revistas más importantes en mi especialidad. Es británica, es de la revista de geriatría de la Universidad de Oxford. Lo que publicar ahí es bien difícil. Justo uno de mis alumnos publicó, mis amigos, ¿no? Mis colegas, publicó hace 2 años en Asian Aging. Bien bacana, que no es fácil, bien difícil. Y bueno, 22 criterios, o te dice sobre varios fármacos comunes. La actualización de Beers última salió, por ejemplo, en el caso, es que había varios fármacos que decían que no des, pero cuando tú leías eran cosas que no usamos mucho en la práctica clínica, porque no tienen indicación, porque no son first line ni second line, o sea, cosas alejadas que nadie receta. Y yo decía, no des ese fármaco, pero nadie lo receta. ¿Para qué pones eso en la lista? No tiene sentido. Entonces, lo que han hecho en la última update es sacar esos fármacos que nadie receta porque estaban por gusto, solo llenaban hoja. Y lo que acá hablan es sobre de prescripción. De que cuando tú usas estas herramientas, ¿no? Cuando usas estas herramientas de Stop and Start, te ayudan para evitar efectos adversos de medicamentos. Y como te vuelvo a comentar, estas son situaciones que vas a ver tú en la práctica, o sea, sí te atañen, no es algo lejano, o sea, de repente tú me dirás, doctor, hemos hecho, yo no voy a ser geriatra, yo no voy a ser neurólogo, pero sí vas a ser interno, ¿no? Y cuando seas interno,
te vas a enfrentar a problemas en esa sillita de emergencia. Y son problemas que vas a tener que resolver. Y a veces miras atrás y no hay nadie, ¿no? Y tienes que persignarte y encontrarle una solución. Por ejemplo, yo recuerdo que mira, te hablo de Cayetano, del hospital, neurocirugía, ¿ya? Tú como interno rotas todo y rotabas cirugía. Entonces te decían, vas a rotar cirugía general, rotas tórax y rotas neuro. Y estaban ahí como 3 semanas en neurocirugía, ¿ya? El problema era que el neurocirujano venía 2 veces por semana a pasar visita. Y después ya no lo veías. Y los días de sala, que estaba de frente a sala, ni lo veías. O sea, no pasaba visita. ¿Y el problema qué era? Que tu paciente que tuvo su hematoma sutural, lo que tú quieras que está hospitalizado ahí, también tenía otros problemas. Tenía hiponatremia, que es bien común por el neurológico, tenía EPOC, hacían neumonías. Y en ese momento no había residentes de neurocirugía. Te hablo pues del año 2010, ahí cuando yo era reúno. Y el interno era quien solucionaba el problema solito. No había ni asistente. No digo que el neurocirujano supiera cómo manejar un sodio, pero ni siquiera había el neurocirujano. Entonces, el interno miraba y decía, ya recogí los análisis. Pucha, ya, ¿qué tiene? Ah? Tiene hiponatremia. Ya, ¿cuánto está? En 120 el sodio. Hay que corregir, conversando con su amigo, ¿no? Con su pata, conversando. Oye, mira este sodio. Siempre corrígelo, ¿no? ¿Cómo se hace? No sé. Pero dale más sodio. Dieta rica en sal. Contento venía, ¿no? O si no, ¿qué hacemos? Pues pásale un cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio tiene sodio. Pásale un cloruro de sodio. No, ¿sabes qué? No le pongo, pásale 2. Claro, porque estás dando el doble de sodio. Y así era, de verdad así era. Yo a veces estaba respondiendo en interconsulta de tórax, ya, ahí sentadito, son unas mesas grandes. Y escuchaba lo que hablaban, ¿no? Porque los miraba, los escuchaba. Y yo seguía así llorando, la lagrimita estaba saliendo. Pobre, es que no había nadie, pues, ¿a quién le van a preguntar? No había residente, no había asistente. Lo único que daba era su pata nomás, era tu pata. Confiabas nomás que supiera algo y a veces no sabía. Y ese era. Así era, ¿no? Y a veces, o sea, ya por humanidad, yo me acercaba y le decía, a ver, ¿cuál es el problema? No, tiene hiponatremia. Ya, ¿pero por qué? Buena pregunta. ¿Por qué tiene hiponatremia? Claro, debe haber una causa, ¿no? Oye, ¿por qué tiene hiponatremia su pata? No sé, es tu paciente, tú sabrás de esto. Era un problema. Tenía que explicarles qué es un CIJAD, que cuando hay traumatismos encefalocranianos y el CIJAD no se maneja dándole dieta rica en sodio. ¿Cómo se llama el CIJAD? Sí, ya sé qué es, te pregunté cómo se maneja. Porque fácil eres tú el próximo año, ¿eh? Vas a estar igual que dándole dieta rica en sal, dándole... Yo he hecho una pregunta ahorita. ¿Cómo se maneja el CIJAD? No, primero no. Creo que da examen endocrino mañana, creo nomás. Eso que yo me acuerdo está en endocrino, ¿eh? Hormona antidiurética, eso no es una hormona. Eso no es una hormona y no da examen endocrino. Doctor, eso lo vamos a ver el próximo semestre cuando estemos en posta. Ya, el próximo semestre pues. No, la próxima semana cuando estemos en cirugía ya vamos a aprender eso, no se preocupe. Para el interno ya llegamos a bien. Se maneja con restricción hídrica, doctor. Con restricción hídrica. Lo que tendrías que hacer era quitarle el agua, secarlo al paciente. Solito el sodio sube, lo deshidratas. Ya, ahí mejor. Ya no entremos a preguntar más cosas, porque te van a llorar. Hay varios factores asociados a que el paciente tome. Esto es otro problema, ¿ya? El problema es que muchos pacientes, hoy día con el grupo de sus compañeros que han estado en práctica, había una paciente que fue al psiquiatra y le dio 3 antidepresivos, ansiolíticos, perdón, ¿no? Eran ansiolíticos. Tenían trastorno de ansiedad generalizada. Le dio 3. El problema, ¿cuál fue?
que cuando la paciente me llega, eso fue creo que el 13 de marzo, hoy es 8 de mayo. ¿Y cuántos tomaba Joan? No tomaba ni uno, no te acuerdas, tú estás mirando tu celular. No tomaba ni uno de los 3 fármacos bien. ¿Cómo decía la señora? La mitad. Toma un pellizquito de una pastilla, luego toma un pellizquito de la segunda y otro pellizquito de la tercera, y eso me lo tomo y ya estoy bien. Textualmente, os estoy mintiendo. Eso dijo. ¿Cuánto es un pellizquito? Un pellizquito de clonazepam, más 2 pellizquitos de ficha, que rico. Eso pasa, ¿ya? Eso nos pasó, pues no te estoy mintiendo. Eso los doctores no están. ¿Y qué pasa? Que el papel aguanta todo. Tú puedes recetar un fármaco, ¿ya? Pero nadie te garantiza que el paciente lo va a tomar. ¿Quién te dice que lo va a tomar? ¿No? Eso es lo que tú crees. El paciente cruza la puerta y tú crees que ya soy un dios, ya le bajé la glucosa, ya lo solucioné. Ya, ¿no? Es complicado, ¿no? Comentaba con sus compañeros que a veces el paciente confía en alguien que se llama el médico tratante. Y su médico tratante es el que la ve muchos años, ¿ya? Por ejemplo, yo en Lima era médico tratante de un montón de mis pacientes, un montón. Ellos me escriben por ahí algunos que tienen mi teléfono. ¿Cuándo lo voy a ver? Es decir, la mala noticia es que ya no estoy en Lima. Quedan llorando. Es que no porque no haya más geriatras, es porque ellos confían en una persona, ¿no? Buscan que, como les comenté a ellos, yo tenía un paciente que el cardiólogo del hospital era el médico tratante. Y cada que yo le daba algo, sacaba cita un adicional a cardio para mostrar mi receta y le decía, ¿está bien esto? ¿Puedo tomar? Si el cardiólogo le decía sí, recién lo tomaba. Si no, no lo tomaba. Y la señora misma me lo contaba. O sea, ella, normal, pues yo asumía que yo no era su médico tratante. Es que eso no lo decido yo, eso lo decide el paciente. Tú eliges en quién confiar, ¿no es cierto? ¿La adherencia terapéutica funciona para mejorar la calidad de vida, para extender la vida? No. ¿Para curar enfermedades? Eso quizás sí, ¿no? Mira este estudio. Me acuerdo de la vez, esto es un poco antiguo, debe ser del 2011, claro. Cuando yo leí esto me asusté. Es brutal. Todo lo que tú has rotado en endocrino, todo lo que tú has rotado en reumato, en gastro menos, no sirve. Los pacientes no toman lo que le das. Solo la adherencia farmacológica solo es del 50% los adultos mayores con enfermedades crónicas. O sea, doctor, todo eso omeprazol, bismuntol, ¿qué más recetas? Metformina, lo del psiquiatra, ¿no? Se va, ¿a dónde se irá? Pues no sé, la señora con sus pellizquitos pellizcará y lo demás lo botará, ¿no? O lo seguirá pellizcando todo el mes, pues. En eso va. Esa es la realidad. Muchos pacientes con enfermedades crónicas no toman. Si no, mira tu casa. ¿Estás seguro que tu abuelo, tu tío, tus papás toman todo lo que les da los doctores? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que toma tu abuelito todo lo que le receta? Estrictamente, sagradamente, no estás seguro. Esa es moraleja para que tú vayas a tu ser querido y veas, oye, ¿está tomando? Mamá, ¿está tomando el abuelo? No sé. Tu tía, pues sabrá, diciendo, ese es su problema, ¿no? Así, esta es la realidad, no toman. ¿Por qué? Problemas del paciente, problemas con el... Es que eso pasa todo, trabajamos ahora en salud, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los pacientes cuando llegan? Doctor, no, ¿qué te dicen, doctor? Es que no hay citas. Siempre te dicen, no hay citas, doctor. Recién estoy viniendo porque no hay citas. No porque no quieran venir. Bueno, a veces no quieren venir, ¿no? Doctor, yo nunca recién estoy viniendo. ¿No te acuerdas que venían los pacientes? Recién he venido, vivo lejos. O no encuentro cita, o no me explican. Una doctora me atendió pero no me explicó lo que necesitaba. Eso pasa todo el tiempo. Esos son ustedes en la emergencia.
Hay una doctora que me atendió, pero no me explicó bien qué debo tomar. Sacan cita para que yo les explique qué deben tomar. Eso pasa todo el tiempo. O es el paciente, o es su condición de salud, o es el prestador, o es el sistema, ¿no? El sistema busca atender más pacientes, ¿no? O sea, a veces te dicen, oye, en geriatría demoran mucho, deben atender más, ¿no? Hay que llenarles más pacientes. Pero es que es complicado, ¿no? Hoy día nos hemos hablado casi una hora con un paciente, ¿sí o no? Y era difícil, ¿ah? Y aún así se fue, todavía hacía la mala, casi lo botamos. Porque ya no estaban gritando los de afuera, pues. Muchas veces recetamos, existe inercia clínica y inercia terapéutica, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué necesita el paciente? Hipertensión. Ah, ya, hipertensión es losartán, hidrocloroticida, amlodipino, ¿no? Hipertensión. Listo, hipertensión, entonces hay que recetarle. Eres tú sentada en la sillita de emergencia. ¿Qué pasa usted? No, vengo porque se me ha subido la presión. Ah, ya, se me ha subido la presión, entonces, señora, voy a tomar hidrocloroticida y losartán. Y te olvidas del paciente. Pero nunca le... O sea, ¿por qué? Porque eso es lo usual, pues, doctor, no está en la guía, eso es lo primero que debe tomar. Pero date cuenta que hay problemas, ¿no? Acabamos de conversar sobre problemas de entrar en esa inercia clínica, ¿no? De decir que todos deben tomar lo mismo porque eso está escrito con el papel y eso debe ser para todos. No es tan cierto. Te acostumbras. Lo que tienes que hacer cuando ves un paciente mayor es pensar. ¿Qué paciente es? ¿Qué toma? ¿Dónde vive? Eso es la evaluación genética integral. Si no haces eso, vas a fracasar, ¿no? Vas a fracasar. Porque tú puedes recetar, doctor, hay que sacarle esa vibenclamida y le vamos a dar que tome ahora Galbus. Galbus es sitagliptina. No, Galbus es vidagliptina. Vamos a darle Galbus. Sí, pero ¿cuánto está la caja de Galbus? Es un problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú lo has recetado, pero tu paciente no lo va a comprar. Y tú crees que le ayudaste, pero en realidad no. ¿Ya? A veces te acostumbras y das cosas, pero tienes que tomar en cuenta al paciente, ¿ya? Y hay un montón de problemas con esto de que el paciente no tome lo que tiene que tomar. Que el paciente, pues, aparte de que el sistema entre en altos costos, la familia, se deteriora, ¿qué cosa? La calidad de vida. Hemos hablado, supongo que te lo han dicho tus profesores antes, que el objetivo de la geriatría es mantener la funcionalidad para que el paciente tenga una buena calidad de vida. No es bajar la glucosa como el endocrino, no es calmar el dolor de las rodillas como el reumatólogo, ni matar al maldito helicobacter como lo hace el gastroenterólogo. El objetivo es distinto, es mantener la calidad de vida del paciente, y es difícil. Y esto sí te atiende a ti, o sea, muchas veces, ¿te acuerdas la paciente de la lengua? Muchas veces el paciente viene a emergencia, a ustedes como internos, con problemas relacionados a drogas, ¿ya? Es gran, o sea, te digo, yo he trabajado años en la emergencia y era muchos de los pacientes, o sea, pregúntale qué toma, ya doctor, pregúntale qué toma, interno tras interno tras interno, pregúntale, y si no le preguntabas qué toma, tiene 80 y tantos años, pregúntale qué toma, te apuesto que toma algo, y sobre lo que toma tienes que girar los problemas que tiene. ¿Por qué viene usted? Vengo por vértigo. Y así, ¿no? Vengo por dolor, vengo por síncope, qué sé yo. Gran cantidad de los pacientes vienen por problemas relacionados con fármacos. ¿Cuál es el fármaco que, pregunta para ustedes, no es pregunta de examen, pero pregunta para ustedes, ¿cuál es el fármaco que más pacientes lleva a la emergencia? O sea, por mal uso. ¿Cuál cree? No. Insulina, sí, es uno de los dos. Y el otro, dame un visto un ratito. Glibenclamida. Síncope, hipoglicemia, se desmayó. Están ahí. Lo traen por hipoglicemia. Por eso el emergenciólogo tiene una buena costumbre. Cada que llega un paciente, el emergenciólogo tiene su glucómetro, glucosita. Porque 2 de 3 es hipoglicemia. Hay gran cantidad de pacientes. Insulina y glibenclamida son los fármacos que más pacientes llevan, o sea, que son el diagnóstico por efectos adversos relacionados a droga que más llevan a los pacientes a emergencia. Te aseguro que vas a ver uno de esos dos como interno, ¿ya? Y acuérdate de esta clase, mídele la glucosa,
El doctor, si no hay en el hospital, tú pones tu glucómetro, ya no seas tacaño, cómprate un glucómetro. Te va a ayudar, es que te ayuda, pues, ¿no? Te ayuda a solucionar un problema, ya no es hipoglicemia, a lo demás ya veremos. Warfarina, insulina, digoxina, por supuesto, ¿no? La digoxina tiene un margen de rango terapéutico, rango tóxico cortito. ¿Cómo se llama cuando hay mucha digoxina? ¿Qué fenómeno farmacológico da? Grave, potencialmente mortal. Digoxina. Es un digitálico. ¿Ah? Intoxicación digitálica. Muy bien, doctora. Intoxicación digitálica. Ya ni te pregunte qué hay en el EKG en una intoxicación digitálica. Ahí sí te vamos a colapsar. Pero está bien. Esa es la idea, intoxicación digitálica. Potencialmente mortal, una arritmia, deprime el ST. Bueno, antidiabéticos, antipláteles, anticoagulantes, aunque esto ha bajado un poco con el uso de nuevos anticoagulantes, pero aún sigue siendo un problema. ¿Qué hacemos con la prescripción? O sea, es lo que estamos haciendo ahorita con ustedes. Estamos trabajando desde el pregrado. Yo soy, como te dije, profesor, enseño algunos capítulos en la Universidad Cayetano Heredia, justamente de fármacos y también de fisiopato, apoyo también fisiopatología. Y trabajamos con eso con los alumnos, con alumnos de pregrado, ¿no? Porque tienen que, mira, hace unos años, recuerdo que, pues esto ya está antiguo, esto debe ser del 2011, había una publicación que sacó el Colegio Médico del Perú, hizo como una especie de encuesta, ¿no? Y les preguntaba a los médicos generales, ¿qué es lo que menos sabes de las especialidades? ¿Qué especialidad para ti es así algo oscuro, nebuloso? Y dijeron 3. Geriatría. Psiquiatría, oncología y geriatría. ¿Ya? Eso era así oscuro. No sé nada, no sabía nada, no sé dónde estoy. Porque de cardio tú también sabes algo, ¿no? No mucho, pero ahí estás, intentando mejorar. De endocrino supongo que sí sabes un montón, ¿no? Mañana tienes examen. No sabes ni qué es el psiquiatra. Pero, entonces, ¿qué hacemos contra ese problema? Lo que teníamos que hacer, claro, lo que pasa, por ejemplo, eso no se aplicaba mucho en la realidad donde yo estaba porque, ¿sabes quién es Honorio Delgado, no es cierto? ¿Qué especialidad tenía? Honorio Delgado es psiquiatra y era el creador de la escuela de Cayetano Heredia. Él pasaba visita con guantes, con su mandil. Sí, porque su principal discípulo ha sido mi profesor, el doctor Mori, y él nos contaba historias de su maestro, de Honorio Delgado. El doctor Mori tenía como 90 y tantos años, creo que se murió. Pero en esa época, cuando lo conocí el doctor Mori tenía 85. O sea, Honorio Delgado pues hace cuántos años, ¿no? Y Honorio Delgado es psiquiatra. Entonces, cuando él crea su escuela, así tipo Hogwarts, que creó su escuela, dijo que todos los internos deben rotar medicina, ¿cómo es? Perdón, todos los externos, disculpen, sexto año, ustedes, sexto año, todo el año es externado. Medicina, cirugía, ginecología, pediatría y psiquiatría. Ajá, esa fue la escuela que dejó Honorio Delgado. Por eso es que cuando yo le preguntaba a alguien de mis internos sobre fármacos, sí sabían. Anormalmente es un pequeño grupo así chiquito de los médicos peruanos que sí sabía de psiquiatría. Porque han rotado pues ahí 2 meses y medio con el psiquiatra dando vueltas y acostado. Pero la mayoría de médicos no sabían psiquiatría. ¿Tú sabes oncología? Es complicado, es la especialidad del tratamiento del cáncer, no es muy fácil. Y el otro problema era geriatría, ¿sí? Y ese sí era un problema más grande que los otros dos. Porque la geriatría en un país que está envejeciendo es un problema. Cuando cada vez lo que vas a tener en tu consultorio de interna, sentadita ahí, lo que te van a llegar son adultos mayores. Y necesitas herramientas para aprender, ¿ya? Entonces me acuerdo con mi maestro, el doctor Varela, él intentaba cambiar la currícula de Cayetano y poner un curso de geriatría. Y no lo pudo lograr y hasta él fue todavía rector de la universidad. Era complicado, ¿por qué? Porque los internistas decían, ¿cómo? ¿Para qué? Si todo esto funciona perfecto, somos los mejores. Claro, cuando tú te crees el mejor es difícil que te adaptes a los cambios, ¿no? Y la realidad era que
que una vez, me acuerdo, me llama un colega y me dice, oye, Hugo, por favor, quiero que dictes unas clases. ¿Para dónde? Para las peruanas. Estás loco, le digo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Oye, le digo, me dice, este es un curso que vale 4 créditos en último semestre. ¿Qué tanto así? ¿Qué curso es? Geriatría. ¿Curso de geriatría? Sí, curso de geriatría. Te estoy hablando del 2015. No sé cuándo cerraron los peruanos, 17, 18. O sea, me llamó la atención, me acuerdo, que ellos tenían curso de geriatría. Y Cayetano no. Y tampoco San Marcos, ¿ah? Tampoco San Marcos. ¿Por qué? Porque adaptarte al cambio, ni siquiera ustedes tienen. ¿Ya? Ni siquiera, ni miren. Pero esto no es el curso. Te he dicho un curso que valía acreditaje propio. Un curso. Eso es lo que me llamó la atención. En Cayetano hacían 2 clases. Ustedes ya ahora ya tienen más. Por supuesto que está cambiando. ¿Por qué? Porque Arequipa es la ciudad, la región más envejecida del Perú. ¿Ya? En Arequipa, cada día hay más y más abuelitos. Por eso es que se creó la residencia de geriatría en 2016 en Andrés Delgado. ¿Ya? Y ahora justo me ha llamado Ariel hace un rato que quiero formar la sociedad de geriatría de Arequipa. No sé qué cosa está haciendo ahora. Pero bueno, lo cierto es que eso se necesitaba. O sea, si tú ves que, o sea, claro, lo que diseñó Norio Delgado hace, no sé, 70 años, no, 50 años, Cayetano tiene 50 y se va a cumplir 60, creo. Lo que diseñó Norio Delgado hace 50 años, ya no es pues aplicable ahorita, no puede seguir siendo lo mismo de hace 60 años, pues tiene que haber cambiado un poco la sociedad, lógico, ¿no? Entonces, por eso es que existen cursos de geriatría. O sea, claro, cuando otras universidades, San Martín tampoco tiene, cuando otras universidades diseñaron su currícula de la nada, pues se dieron cuenta que ese sí era un problema. ¿Por qué? Porque intentaban copiar currículas de otros países, ¿no? De Colombia, de México, Estados Unidos, y se dieron cuenta que ahí sí había cursos de geriatría, en pregrado. Entonces, esta formación es importante, ¿sí? Mi presencia acá es importante para ustedes, no solo para ustedes, porque cada uno de ustedes va a atender en diferentes lugares. Tú te irás a Salud, tú te irás a Moliendo, tú te irás a Tacna y así, ¿no? Cada uno se irá a diferentes lugares y vas a atender pacientes mayores y probablemente te equivoques, porque el caso clínico que hemos visto no es fácil, ¿eh? A ver, dáselo a cualquier internista a ver si lo soluciona. Es bien complicado, parece simple, no es nada simple, es bien difícil. Necesitas colaboración entre profesionales, ¿no? Ese quizás sea uno de los éxitos que teníamos. Lo que pasa es que, mira, mi hospital, ya no de la universidad, te hablo de mi hospital. Mi hospital, por así decirlo, el hospital Cayetano, es chiquito. Somos pocos. Y nos conocemos entre todos porque todos hemos seguido el mismo camino. Entonces, él ha sido mi alumno, él ha sido mi R3, él ha sido mi asistente, pero entre todos hay un trato más o menos amable. Y eso también es un problema, ¿sabes qué pasa? A veces entra gente a trabajar allí del 2 de mayo, de Loaiza, y chocan contra nuestra escuela. ¿Sabes? Ellos me dicen, me acuerdo un amigo, uno de mis mejores amigos vino de Salud a trabajar, trabajó 1 año y se retiró porque tu hospital es un caos, me dice, es un desorden, nunca he conocido un lugar tan desordenado como tu hospital. Pero como yo crecí en ese desorden, yo lo entiendo, pues, ¿no? Es como tu cuarto, ¿no? Tu cuarto tú lo entiendes, ¿sí o no? Tu mamá te grita, ay, ¿por qué no? Y tú dices, no, mi cuarto todo se encuentra, todo está en su sitio. Entonces, esa es más o menos la idea, ¿ya? He crecido en ese desorden y lo entiendo, y sé cómo solucionar problemas, pero o sea, yo veo un problema de diabetes mal controlada, y saco el celular y llamo a la R3 endocrino, y me dice, ya doctor, mañana la veo, le doy un adicional. Y la ve, ¿no? Y la ve porque la llamé yo, porque ella también fue a R1 un día, cuando entró así de todo temblando de miedo al hospital, y yo le comencé a explicar, así como les explico a ustedes en el consultorio, igualito. No sabían hacer ni examen neurológico. Y comenzamos a explicarles qué es el examen, mira, así se hace, hijita, aprende acá. La primera semana es así nomás, pues. Después ya viene el golpe. Pero se acuerdan, pues, ¿no? Que en el momento en que más vulnerable eras, te ayudaron. Entonces, si yo le llamo a pedirle un adicional, jamás en la vida me iba a decir no, pues, ¿no? Pues así es la vida. Pero, y así es, ¿no? O sea, como te enseñaron, tú también tienes que enseñar. Así se forman las escuelas, ¿no? Por eso siempre les digo, cuando ustedes sean internos, que tengan alumnos, tengan externos, pues la idea es esa, ¿no? Si te enseñan, tú tienes que enseñar y así funciona. Por algo simple.
Cuando tú enseñas algo, ese conocimiento jamás se te olvida. Cuando tú lo enseñas, no es cuando tú lo lees, no es cuando tú lo practicas, es cuando tú lo enseñas. Cambia, vas a ver que es así. Cuando tú le explicas algo a alguien que no sabe, está queriendo pedirte ayuda para la última hora, como siempre, para el examen, a ver, te voy a enseñar, última vez que te enseño cómo corregir el sodio, ¿eh? La última, ya mira, entiendes hasta sodio ideal, menos sodio. Cuando tú enseñas algo, no te lo olvides. Así funciona el aprendizaje. Hay estrategias para reducir el uso de drogas inapropiadas, ¿sí? Nosotros les enseñamos, yo también les enseño en la Facultad de Ciencias en Cayetano. Ellos tienen un programa que se llama Seguimiento Farmacoterapéutico, un curso, ¿ya? Donde capacitan al profesional que va a salir como licenciado de farmacia en participar en un programa clínico de seguimiento farmacoterapéutico para formar parte de... o sea, lo que pasa es que, mira, esa salud no lo tiene como tal, pero en otros países es así. ¿Sabes qué pasa? Viene un paciente con una E. coli, ¿ya? ITU. Simple, eso no se hospitaliza. O a veces sí, a veces no. Pero tú le recetas, ¿qué es la receta para E. coli? Meropenem, ya, correcto. Le das meropenem, listo. Esa receta solo vale un día. Y al día siguiente no puedes volver a recetar meropenem. ¿Por qué? Tiene que haberlo visto infectología. Infectología tiene que haber dado el visto bueno, sí, correcto, puede seguir utilizando, está bien indicado, y recién puede salir de farmacia ese fármaco, ¿ya? Así más o menos funciona Salud en Lima, la red Almenara, Revaliate, Abogado. Pero esto es algo parecido a eso, pero mejor, porque quien da el aval a lo que tú recetas es el licenciado en farmacia. Él tiene su consultorio también, donde llega el paciente para que le valides la droga, porque si no, no va a poder sacar de farmacia. Y él te lo puede regresar y decirte que tú has recetado mal. ¿Por qué? Porque es captopril y el paciente tiene raza negra. Ah, cierto. Nada más que me lo saltan. Para eso sirve. Es como vigilancia, ¿no es cierto? Te está ayudando. Se están ayudando con la enfermera. Estás trabajando con el caregiver, con el cuidador del paciente, capacitándolo, porque ellos mismos te explican algunas cosas que tú no conoces sobre el paciente probablemente, ¿no? Doctor, ese fármaco no, porque ese fármaco le cae mal, o doctor, ese fármaco no, porque una vez le pusieron AINE y se hizo alergia en todo el cuerpo. Eso nadie lo sabía, solo el cuidador. O sea, el cuidador también contribuye en eso, ¿no? En no recetarle ciertos fármacos que pueden ser problemas. Al final todo se hace un conjunto y ayudas o sea, es complicado. Esto ya implica cambio del diseño del sistema. ¿Te acuerdas que hace rato decía un problema es el sistema? El sistema puede mejorar. Y ya no hay mucho más que eso. ¿Nos vamos? Hay un detalle más. Yo recuerdo hace unos años, antes de la pandemia, que justo cuando estaba, creo que fue mi último año en la Academia en la Academia de Latinoamericana de Medicina, nos reunimos en un país. Cada año es en un país a conversar entre nosotros. Nos encerramos en un hotel y ahí vuela cuchilla así terriblemente, ¿ya? Porque sale el colombiano a exponer y el mexicano lo ataca, le dice, no, pero tú no, te falta esto, no está bien lo que has hecho. Y yo también me escucha, era terrible, ¿no? En la noche estábamos ahí tomándonos unas caipiriñas, pero en el día es que cada uno, es que eso fue en Brasil, lo que te voy a contar, eso fue en Brasil. En el día todos nos atacaban, es que todos son expertos, cada uno trabajaba como experto en cierta área, en cierto país, con ciertas líneas de investigación. Entonces nos juntamos y, o sea, estás con gente que sabe bastante. A veces justo te toca exponer algo y era algo que él investigaba, o sea, sabe del tema. Y te va a preguntar, ¿no? Y a veces quizás sabe más que tú y así, o sea, pero todo en ese sentido es constructivo. Porque el cuchillo no es malintencionado, sino te dice que lo que tú has hecho está incompleto. Y que te faltó esto, te faltó lo otro. Te hace quedar mal con todos, ¿no? Pero eso te ayuda a crecer. Y luego te esfuerzas más y así funciona. Entonces, en Brasil discutimos sobre un tema. ¿Sabes cuál era nuestro tema del congreso de mi último año en la academia? Era gerotecnología. Ese era el congreso. Es que Brasil es un país que en Latinoamérica probablemente es el país más avanzado, en toda Latinoamérica, en gerotecnología. ¿Qué es eso? Claro.
cómo aplicar las herramientas tecnológicas a la geriatría. No es el nombre nomás, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso es algo nuevo? Claro, es algo nuevo, porque eso no había hace. O sea, mira, yo no tenía celular como ustedes en la universidad. ¿Ya? Por ahí alguien ya existía, ¿no? Pero yo no tenía. Algunos de mis compañeros por ahí tenían. Pero eso ha cambiado, ¿no? Todavía teníamos la idea de íbamos a comprar libros Amazonas y leíamos. Ustedes ya ni saben ni dónde queda Amazonas, ¿no? Eso queda en Lima, por el Congreso, ahí al costado. Ahí venden libros de medicina. Pero tú ya no compras libros. ¿O compras libros? No, y es absurdo. Para ti eso es, ¿qué? ¿Libros? En la biblioteca creo que hay libros así antiguos, pero nadie los lee. Es que ha cambiado, pues. Todo ha cambiado mucho. Y eso implica que la tecnología puede ayudarnos a la salud, ¿o no? Por supuesto. Hay muchas cosas que podemos hacer con la tecnología actual para ayudar a los pacientes. Justo con estos problemas, ¿no?, de prescripción farmacológica. Hay listas de fármacos, listas de medicación para ser utilizados en beneficio. O sea, hay lo que hemos hablado ahorita, criterios de VIRS, los Stop Start, para prescripción. Hay apps, por supuesto, ¿no? Hay Electronic Tools, te hablan de apps. Apps hacen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con ustedes, con varios grupos, ¿no? Creo que con ustedes todavía no. ¿Te acuerdas que te hice instalar una app de la CDC, ¿no? del Centro de Control de Enfermedades, para ver sobre vacunas, ¿no? Ustedes no les he hecho instalar todavía eso, ¿no? No hemos hablado, no había un paciente como tal. Con ellos sí había varios pacientes. Entonces, a ver, ¿qué había en ese CDC, cosa? Estamos discutiendo por el neumococo. ¿Para qué te sirvió esa app? Para saber cuándo llegaban, en dónde podíamos recurrir para saber información de las vacunas y qué serotipos colocaban al grupo poblacional, ¿no? Según la app, mira, yo intento que lo poco que puedan aprender conmigo sea un conocimiento que lo puedes aplicar en otro lado y que no dudes de eso, ¿no? Entonces yo les dije, mira, si quieres aprender sobre vacunas, instala la app del CDC, te voy a explicar cómo leerla. Obviamente todo está en inglés, pero aún así no era tan amistosa, ¿no? Porque sí tenía cierto complejo de interpretar lo que decía. Y, doctor, acá dice que se debe vacunar contra herpes zóster. ¿Sí? Acá dice que se debe vacunar contra neumococo 2 veces. Así es. Acá debe decir que se debe vacunar contra influenza 1 vez. ¿Lo que has hecho clase de eso ya? Sí. Y acá dice que se debe vacunar con la DPT, ¿no es cierto? Claro, pero así es fácil decirlo. En la app tú leías y no se entendía ni media palabra lo que decía. Pero luego ya se entendía, ¿no es cierto? Luego ya se entendía. Los colorcitos naranjas significaba que sí, los otros eran en casos especiales. O sea, la tecnología te podía ayudar. Yo les dije que eso también te va a servir para pediatría, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, las apps te ayudan a actualizarte, y recuerda que esto de las vacunas, por ejemplo, varía año tras año. No, lo que hacemos hoy día no va a ser el próximo año igual. Entonces, en ciertas electronic tools te pueden ayudar a mejorar la prescripción de los fármacos, ¿no es cierto? Ahí te hablan mira, hay una página de prescribing.org, Medstopper, ¿no? www.apps, y así, ¿ya? Hay varias páginas donde tú puedes entrar para ayudarte. Hay algunos colegas, me acuerdo quién era, el doctor Parodi, creo que es un geriatra muy importante. ¿Él fue? Sí, creo. Cada que él recetaba, o sea, cada que él iba a domicilio, que el maestro solo va a domicilio, no, cobra carísimo, por cierto. Cada que él recetaba un fármaco, lo ponía en una especie de app, lo digitaba en su app, ¿ya? Y todo lo que tomaba su paciente lo digitaba en la misma app. Y si es que había un problema, la app te daba un warning. Le decía, hey, este fármaco no lo debes recetar, ¿por qué? Porque arriba este paciente ya toma tal cosa, y eso va a haber interacción. ¿De acuerdo? Entonces, le ayudaba a equivocarse menos. ¿Te das cuenta? Claro, doctor, eso puede tener sentido, ¿no? La verdad que no recuerdo cuál usaba el maestro. Pero ahí están los ejemplos. Revisa. Hay páginas, hay scores de riesgo. Esto era para el prescriber, ¿no? Esto es para el prescriber. Y este es para el patient. ¿Sí? El patient también tiene varias herramientas que puede utilizar
hay digital tools, o sea, mira, en mis épocas, yo me acuerdo que, digamos, si era cáncer, querían saber, yo entraba al NCCN, ¿saben qué es el NCCN? No. Entonces les explicó qué es el NCCN, ¿no? National Center for Comprehensive Network, la guía donde se están todos los tratamientos de cáncer de Estados Unidos. Con algún grupo hemos hablado del NCCN, ¿no? Están acá, no han venido, pero ya bueno. Es que también hay una página para información a pacientes. Cómo hablarles al paciente sobre su cáncer. Ya está hecho ya. Y como en Estados Unidos hay tanto latino, también algunas tienen traducción al inglés, ¿no? al español. Perdón. Bueno, entonces hay varias páginas que pueden ayudar al paciente. O sea, yo solo los imprimía y se los entregaba para que lo lean, porque algunos pacientes pues no tienen opción. Hay, mira, hay dispensadores hay pillboxes con 7 compartimientos, each day, y sound alarms, ¿no? Para que, hoy te toca tu hidroclorotiazida. Vamos a tomar. Tiene sentido, ¿no? No está algo muy difícil. Entonces, esta tecnología, hay varias estrategias para mejorar nuestra prescripción, ¿no? Hay las guías NICE sobre multimorbilidad, hay el Shared Decision Making, ¿no? Y organización de los servicios. ¿Qué cosa es Shared Decision Making? Compartir con otros especialistas, con el paciente. Eso sí han visto, ¿no es cierto? ¿Dónde han visto eso? ¿Han visto eso en la atención de geriatría? Sí. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre Shared Decision Making, ¿no? Primero vamos a hablar un poco sobre de prescripción. Y es que hay varios estudios que hablan de que el mejor lugar para de prescribir fármacos, hoy día hemos hecho eso con varios pacientes, ¿no es cierto? Hemos sacado uno, sacado otro, en varios pacientes. Y te comenté que eso a veces no es tan simple porque tienes que saber bien lo que estás haciendo. No es como tú en la lista, doctor, sácale el tramadol, sácase clonazepam, sí, pero ¿y qué? ¿Lo dejas? ¿Sacas el tramadol a alguien que toma tramadol hace 2 años? ¿Qué crees que va a pasar cuando le quitas un opioide a alguien que toma opioides seguidamente 2 años? Abstinencia a los opioides, ¿no? Pues no hay que ser un genio para eso, ¿no? Eso no es tan simple. De prescribir es más complejo. De prescribir es importante, dice que tiene como tiene un beneficio que da menos readmisión. Recuerdo que cuando era R1, mi R4, la doctora Tania Quispe, hizo un estudio en Cayetano sobre reingresos a los pacientes. Ella le llamó una cosa la atención, que pasaba visita y la veía ahí echadita en su cama. Entonces volvía a pasar al mes siguiente y la volvía a ver ahí echadita en la cama. Hoy te he visto el mes pasado y la volví a ver y eran los mismos pacientes que daban la vuelta nomás. ¿Cuánto creen que era la tasa de readmisión a los 30 días de pacientes hospitalizados? 20%. 20% es una brutalidad, es mucho. Significa que algo estás haciendo mal, porque tu propio paciente sigue dando vueltas y vueltas y vueltas, sigue regresando al hospital. ¿Cuál creen ustedes que es? Ya, otra vez, no es pregunta de examen, pero si tuviera opción de hacer más preguntas, les preguntaría cuál creen ustedes que es la enfermedad que más trae pacientes como reingresos a las emergencias de todo el mundo, ¿eh? No, porque la neumonía te da una vez y te curaste, ¿no? Diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, no. ¿Ah? Una enfermedad común. O sea, pero deja de champear, porque toda la vida champeas, nomás deja de champear. Piensa así como vete de frente de tu celular, piensa. ¿El adulto mayor? En general. Todas. No. Tiene que ser, a ver, mira, si es una enfermedad que tiene el paciente y que lo lleva a volver a ingresar, es una enfermedad incurable, crónica, incurable, que el paciente no se puede curar, ¿no? Y que hace que regrese al hospital
y luego reingrese al hospital, y luego regrese al hospital. Mucho tiempo. Intento suicidio. ¿Ah? Eso te va a pasar porque cuando veas un paciente hospitalizado, oye, es el señor, no, este es el señor Joan, y luego lo ves, oye, otra vez el señor, ¿de nuevo? Él estuvo cuando yo roté, ha vuelto a rotar, ha vuelto a rotar. No, ¿eso se hospitaliza? Te estoy hablando de reingresos al hospital, readmisión, pues, readmisión. Cirrosis, no. ¿Qué tienen clase a las 4? Sí. ¿Y quién ha hecho la programación que sea así? ¿Por qué? ¿Qué estoy llevando? Insuficiencia cardíaca. ¿Qué lo dijo? ¿Así dijo? Nadie te escuchó. ¿Por qué no lo fuerte? Insuficiencia cardíaca. ¿Número de medicamentos? Sí, claro. Entre más pacientes tomen, más problemas. Mira, tú dices que ya, entonces, doctor, lo que hemos hecho hace un rato fue de prescribir fármacos, ¿no es cierto? Le sacamos este, le sacamos este, le sacamos este, y con eso curamos al paciente. Entonces, a ver, cuando desprescribes, no hay diferencias en la duración de la hospitalización. Los eventos, no hubo diferencias en mortalidad. O sea, igual se mueren. Igual se hospitalizan la misma cantidad de días, igual se mueren. Bueno, un poquito que a veces, un estudio de un metaanálisis que te decía que si hubo algún beneficio en que se caen menos, algo. Solo un estudio tuvo efecto, mostró beneficios en ingresos a emergencia por efectos adversos de drogas. Calidad de vida sí debe mejorar cuando quitas fármacos, como hemos hecho hacia el inicio, ¿no? Solo un estudio dijo, o sea, no todo lo que brilla es oro, tenía sentido, ¿no es cierto? Pero cuando tú lo aterrizas todo el mundo real, los beneficios de muchas intervenciones que parecen ser geniales, pues a veces no lo son tantos, ¿ya? Yo te digo porque esto es la realidad del mundo. O sea, de prescribir es bueno, es importante para evitar efectos adversos, pero tampoco no pienses que es la última maravilla del mundo y que con eso solucionaste la vida, ¿ya? Te ayuda, es una herramienta útil, pero no es que eso vaya a mejorar la mortalidad del paciente, la duración de sus hospitalizaciones por complicaciones, no necesariamente, pero sí es algo positivo, ¿ya? Pero debes saber bien que eso ayuda para ciertas cositas y es un beneficio no tan grande. Y otra intervención que se puede hacer aparte de prescribir es que una vez que salga de alta o se hospitaliza, sale de alta y se le haga un buen seguimiento. Eso a veces no lo hacemos porque, por ejemplo, nosotros, la atención primaria, ahora ya sucede un poco más, gracias a la historia clínica electrónica. Por ejemplo, claro, con ustedes vimos eso hoy día. ¿Te acuerdas la señora que se cayó moliendo? Nosotros estamos revisando, una señora de 90 años, se cayó al suelo, parece que se ha fracturado una vértebra, pero eso pasó en Moliendo, y fue al hospital de Moliendo. Y ahora la hija se la trajo acá para que la vea un especialista, pero todo lo que le pasó en Moliendo yo sí lo estaba revisando. Sé lo que le dieron, sé lo que pidieron. O sea, eso es una herramienta importante, porque hubo una continuidad de cuidado, más o menos, ¿no? A eso se refiere esto. Por ejemplo, ese problema tenemos en el MINSA. En el MINSA no se da ese sistema de continuidad de cuidados. Tú has rotado endocrino allí y lo que tú dejaste, pues no sé quién más lo verá, pero no, o sea, es que puede ir a la posta, ¿no? Puede ir a la posta a ver su diabetes y el médico de la posta no sabe nada de lo que tú dijiste como especialista, ¿ya? El MINSA no tiene un sistema tan articulado. Y eso es importante, sí, por supuesto. Historia clínica electrónica, escalas, alertas, teleasistencia, teleconsultas. Eso es un problema, ¿no? Porque la telemedicina entró al Perú, pero así como a ustedes, la educación virtual, ¿no? Les entró así a la mala. Mira, uno de mis maestros se llama Miguel Galvez, un geriatra, una de las personas, quizás el mejor clínico que conozco, como clínico puede ser el mejor geriatra del Perú. Entonces yo lo llamé, yo tengo mucho aprecio a mi maestro, no es muy mayor. Lo que pasa es que su esposa era mi jefa
porque su esposa es internista, pero tiene un cargo alto en la universidad. Es una internista del OAIS. Y ella era como yo era tutor de residentes, ¿ya? En Cayetano. Pero encima del tutor había un coordinador general de posgrado. Esa era su esposa de maestra. Entonces yo cuando comencé la educación, cuando llegó la pandemia, yo dije, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque yo tengo clase, justo me tocaba cardiovascular en marzo del 2020. Entonces lo llamé. Maestro, una pregunta. Usted que habla con la doctora, su esposa, debe saber qué vamos a hacer ahora con la educación virtual de los muchachos. Que debe haber una plataforma, seguro que nos van a capacitar, seguro que va a haber un instructivo, etc. Ya. Mira, ¿sabes qué? Haz lo que mejor puedas. Esa fue su respuesta. Lo que te parezca mejor, eso hace. Porque la universidad no tiene nada que brindarte ahorita para ayudarte a hacer tus clases virtuales. Ni siquiera sabe cómo lo vamos a hacer. Gracias. Y yo pensaba, si así es Cayetano, ¿qué le podemos preguntar? ¿Qué le puedes pedir a la Universidad de Huancayo, a la privada de Huánuco? O sea, así sucedía, ¿no? Así sucedía. Era brutal, o sea, es que así se maneja así sucede. Y así sigue sucediendo. Eso está mal, ¿no? Debería mejorar. La telemedicina, o sea, igual, ¿no? O sea, se pedía a los colegas atender por teleconsulta, el paciente no tenía ni idea cómo hacer eso, el médico tampoco tenía una idea, y eso pasó en este país y a veces sigue pasando, cada vez menos, ¿no? Pero hay pacientes que lo aceptan, ¿no? Ustedes han visto en consultorio a veces, doctor, ¿por qué no sigue siendo virtual? No era más fácil llamar y que me conecten y venía nomás a coger mi medicina. Algunos aceptan eso, ¿eh? Y lo piden, no todos, pero algunos sí. Entonces, estos es que, ¿por qué? Porque tienen artrosis, problemas para caminar, entonces les parecía mejor. ¿Ah? Ojo, no es que la medicina era mala. Así como a algunos de tus compañeros también les gusta más hacer educación virtual, ¿no? Probablemente. Algunos puede ser. Hay varias cosas de las tecnologías. Por ejemplo, mira, solo es un ejemplo pequeño, ¿no? Este glucómetro tiene Bluetooth, se conecta al celular. Y el celular, esto es antiguo, esto es 2016, creo, 18. Este celular está conectado a la red del hospital. Y el hospital sabe cuánto glucosa tuvo el señor Juan Pérez hoy día. ¿De acuerdo? Tiene sentido, ¿no? Doctor, pero eso es bastante fácil, ¿no? ¿Y si se le subió? ¿Y si la insulina que estás titulando? Tú, Carlos, tú eres mi endocrinólogo. La insulina que estás titulando se te está pasando un poco de la mano, o te has quedado corto con tu dosis de glargina. Puede pasar, ¿no? Yo también recito glargina, por si acaso. ¿Ah? Sí, esta información, de tener esa información en tiempo real, es importante, ¿no? Esto no es algo, o sea, me parece que esto era en Australia, ¿ya? Pero no tengo que vivir en Australia para esto. Esto es bastante simple, ¿no? Eso simplemente, o si no está conectado, bueno, es que esto era automático, el paciente ni siquiera tenía que enviarlo. El glucómetro solito, al tomarle la glucosa, pum, le enviaba la red. Y ya la enfermera, porque usualmente esto lo revisaba la enfermera primero. La enfermera tenía un registro de las glucosas de los pacientes. Y veía que este paciente ha subido su glucosa, hay que llamarlo, hay que citarlo, tiene que regresar a la consulta, porque está mal, ¿no? El primer mundo funciona un poquito mejor, pero eso no es nada del otro mundo, ¿ya? Para acabar esto, ¿han visto este video? A eso tengo unas tarjetas que quisiera que consideren. Acá termina la clase. Me gustaría que usted supiera cuál de estos temas es más importante para usted en la toma de decisiones sobre qué diabetes de droga para la diabetes. Muy bien, sí, yo creo que eso es una buena decisión. Muchos de nuestros pacientes enfocan esta tarjeta como la más importante. Requiere el cambio de su peso como el uso de los medicamentos. Usted está tomando metformina y como ve, en ese caso la metformina no causa un aumento de la pérdida de peso. ¿Qué le llama la atención sobre esta droga? Sí, aquí hay una que le permite perder peso y esta es la que más le interesa. ¿Ok?
¿Qué aspecto de esa droga te interesa discutir en esta clase? La rutina diaria. Muy bien. Lo ven, la droga ya discutido, la rutina diaria es con un inyectable. No quiere inyectarlos en este momento, prefiere tabletas. Ok. Regresemos a considerar entonces qué medicina le permite tomar tabletas y no aumentar de peso. Aquí hay una que es neutra en cuanto a peso y es una tableta diaria. Esa sería la que más recomendaría en este momento. Ok. ¿Hay alguna tarjeta más que causa curiosidad? ¿La de costo? Bueno, esta droga es $7 por día. Sí, es 70 veces más que lo que estaba tomando antes. Hay una que es también de 10 centavos por día para la vitamina. Esa está asociada a un poquito de aumento de peso, pero es una tableta diaria. Esa es la que más le provoca en este momento probar. Hagamos eso. Le percibes el medicamento, quizás vaya a haber un poco de azúcar bajo, pero usted tiene cuidado con eso y quizás si hace el azúcar de vez en cuando podría ayudar a un nivel de seguridad en este aspecto. Le voy a dar este panfleto que tiene las mismas gráficas que la tarjeta que también. Revísenlo en la Shared decision making, ¿no? Como te dije, nuestra relación con el paciente es un poco asimétrica, ¿no? Eso a veces les he comentado en las prácticas. Necesitamos que esa relación ya no sea tan asimétrica. Y la única forma es empoderar al paciente sobre su enfermedad. Tiene que saber qué es la diabetes en este caso, qué opciones hay. Le preparaste material, le preparaste cartillas sobre costo, vías de administración, frecuencia, presentaciones, efectos adversos, y lo intentas empoderar al paciente, que él lo lea antes de la consulta, que ingrese a la consulta de endocrino. Puede ser sobre cualquier tema, no son endocrinos, es un ejemplo. Que ingrese a la consulta y sepa de qué va su enfermedad y qué le vas a recetar. Doctor, esta droga de acá, esto quiero, ¿no? Esto quiero porque yo tengo muchos... Pues el otro día me pasó. Había una señora que tenía como 100 kilos y es diabética, ¿ya? Y me dijo, doctor, yo tenía triglicéridos en 50. O sea, olvídate, esa señora no comía mucho carbohidrato. Necesitaba algo que le ayude a bajar de peso, ¿ya? Entonces, es eso, ¿no? Cada paciente tiene una necesidad distinta y va viendo, si tú lo empoderas, le das el conocimiento, pues entonces va a poder tomar la mejor decisión. Eso es como te dije, los principios de la bioética, ¿no? Dale beneficencia, o sea, empodéralo y dale todo lo bueno que le puede, lo que existe. No lo discrimines. No, pero esa señora, ¿qué va a poder comprarlo? ¿Pero por qué tomas esa decisión? Que la decisión de que no pueda comprarla la tome ella, ¿no? No la tomes tú. Tú ofrécele. Y la decisión ya la verá, obviamente, viste que hay una cartilla de costos también, ¿no? Hace rato, cuando hablamos de la prescripción de nuestro paciente, también nos implicó los costos, ¿sí o no? Porque no puede salir de la realidad. Doctor, hay que darle que tome sitagliptina, hay que darle que tome palifosina. ¿Y quién va a pagar eso? ¿No? Como te comentaban tus compañeros, que una paciente tomaba fármacos que eran carísimos. O sea, ese paciente gastaba como 1,000 soles al mes. Y nosotros le dábamos la mitad de lo que toma y la otra mitad lo pagaba. Entonces, a un paciente, o sea, hay prescribir fármacos, prescribir fármacos a una persona mayor es complicado, ¿ya? El primer mensaje que necesitas saber, estudia, lee. Cuando no sepas algo, mira, todos hemos llegado al internado con muchos vacíos de conocimiento. O sea, te preocupa que no sabes. O sea, yo te pregunto, a veces hacemos un poco de chacota ahí en la práctica, pero nunca es al azar, ¿no? Porque yo tengo más experiencia que ustedes. Y yo sé que si yo te pregunto cositas, es porque yo ya lo he visto. Y sé de qué pata cojean mis internos, los he visto por años, de qué problemas tienen mis residentes, sé dónde no saben. Pero yo a veces te hago preguntas, la molesto a Fiorella, te hago preguntas, porque sé que quizás no me la vas a responder.
Porque eso te va a motivar, oye, que este maldito, ¿cómo me pregunta cosas? Que justo eso que yo no sé, ¿no? Y se pone a leer más. Y se pone a leer porque no le gustó que yo le haga quedar mal con sus compañeros. Y es que eso es la medicina. Eso es lo que te va a hacer mejorar. Si tú crees que sabes, así como te dije, los grandes omnipotentes de que hacen la currículum Cayetano, ¿no? Si nosotros somos los mejores, ¿para qué vamos a cambiar? O sea, cuando tienes esa forma de pensar, vas a fracasar en el tiempo. Las decisiones compartidas es algo interesante, importante, que lo puedes aplicar en la práctica lo mejor que se puede. Yo sé que es difícil. Doctor, en la emergencia eso es imposible. Probablemente sí. Pero hay estrategias y no te cuesta nada agarrar una hojita de papel y explicarle a una persona que toma warfarina, como hemos estado haciendo en consultorio, ¿no? Les decía, oye, agarra Edwin, agarra una hoja de papel, explícale qué dieta debe tomar la señora. Es diabética y tiene dislipemia. Explícale, señora, ¿qué no debe comer? Te estaba preguntando a sus compañeros. Sí, dile que no coma arroz. No coma usted arroz. Y así, ¿no? Porque no te cuesta nada agarrar una hojita y explicarle un poco al paciente sobre su medicamento, sobre el fármaco que toma, sobre los problemas que puede haber, y así, de algún modo, lo empoderas a que tome una mejor decisión. Hay diferentes cosas a futuro sobre esto de prescripción. Ahora sí es la penúltima, perdón. Mira, hay variantes genéticas. Estamos hablando hoy día un poco con mis compañeros sobre variantes genéticas de los citocromos, ¿ya? Y esto puede ser eventualmente diseñado, o sea, se puede valorar la capacidad de depuración del hígado de ciertos fármacos para ver si este fármaco le va a hacer efecto o no. Nosotros hacemos eso a veces. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, algo simple. Recetamos mucha aspirina, ¿ya? Pero la aspirina, hay un 25% de pacientes, 25 no es poco, que tienen resistencia genética a los salicilatos. No los antiagrega. O sea, pones tu sangre, una placa, salicilato, y no antiagregas. No sucede ese agrega normal. No debería pegarse, ¿no? No deberían pegarse las platelets cuando hay salicilato en el medio. Pero, pese a que le metes salicilato, se agrega. O sea, doctor, es como una resistencia genética. Sí. ¿Se puede medir? Sí se puede medir. En Roe pídelo, ¿ya? O sea, mi abuelito que toma aspirina, doctor, de repente esa aspirina no le sirve, de repente no le sirve. Se puede medir su susceptibilidad genética al antiagregante. Se puede pedir y debería pedirse para que tu abuelito, que lo quieres tanto y que está tomando aspirina, sepas que o sea, esa aspirina también le va a sangrado digestivo, ¿no es cierto? Eso ya lo has leído, has dado examen hace poco de eso. Entonces, esa aspirina que lo expones al sangrado digestivo a tu abuelito y de repente no le están agregando su sangre. O sea, no hay ningún beneficio, pero sí hay todo lo malo, ¿no? Entonces, ese tipo de medicina, cada vez eso van a verlo ustedes en el futuro, ¿ya? Son prescripciones individualizadas, ya sería individualizado, ¿no es cierto? Porque sé que este paciente, o sea, si no es aspirina, le podríamos dar clopidogrel, plasugrel, ticagrelol, hay otros antiagregantes aparte de la aspirina, ¿de acuerdo? Esto ya lo conoces, esto es lo que acabo de decir. Estudia, valora cada fármaco, habla mejor con tus colegas, ¿no? Ten una comunicación cercana, evalúa lo que estás dando. Siempre los medicamentos deben ser simples, ¿ya? Me has escuchado quizás, o algún colega docente tuyo, entre menos pacientes tome el paciente mejor, ¿sí? Tiene que tomar la menor cantidad de medicamentos posibles. Hemos hecho una práctica de esto hace un momento y el paciente debe ser empoderado hasta donde puedas, hasta donde te alcance el tiempo, hasta donde alcance tu voluntad, ¿ya? Chao chicos, cuídense. Gracias, doctor.